El tema que vamos a ver este día es el tema 3.2, intersección de una recta con el eje Y. El tema anterior decía intersección de la recta con el eje X, ahora dice intersección de la recta con el eje Y. Entonces veamos. Si en el anterior decíamos que cuando nos decía intersección de una recta con el eje X, al valor de a Y le damos el valor de 0. Ahora veamos esto. Fíjense que cuando me dicen intersección de una recta con el eje Y, quiere decir que esa recta corta el eje Y. No olvidemos que tenemos dos ejes, el eje Y y el eje horizontal que es el eje X. Entonces, cuando decimos que corta la intersección de la recta al eje Y, quiere decir que corta en el eje Y aquí lo podemos ver. Entonces, al representar una gráfica, eso nos permite visualizar bien qué es lo que nos está diciendo. Y dice que corte en el eje Y. ¿A dónde la recta va a cortar en el eje Y? Que esos son los puntos que nosotros andamos buscando. Ahora bien, acá tenemos los ejercicios del problema inicial y ustedes observen acá Y igual a 3X más 3. Entonces, como yo quiero saber en el punto donde corta esa recta en el eje Y, ustedes observen a quién vamos a darle el valor de 0, va a ser a X. Entonces, donde usted vea el valor de X, usted le va a dar el valor de 0. Como este 3 con X está multiplicando, yo pongo acá, coloco un 0 multiplicando y yo digo 3 por 0 es 0 más 3. 0 más 3 es 3. Por lo tanto, tengo un punto. ¿Y ese punto cuál sería? El punto sería ¿cuál? 0,3. ¿Por qué 0? No olvide que el par ordenado está dado por X, Y. Y X, como a X le di el valor de 0, entonces yo voy a escribir 0,3. ¿Por qué 3? Porque el valor de Y es 3. Y no olvidemos que las coordenadas están dadas por X, Y. X vale 0, que es el valor que le di, y Y es el valor que encontré, que es 3. Entonces, el punto donde corta o hace la intersección, la recta en el eje Y, va a ser en el punto 0,3, que es lo que tenemos aquí. Miren, 0,3. Y al graficarla, ya ustedes pueden observar que cabal corta en el eje Y en el punto 0,3. Entonces, el trabajo ahorita de nosotros va a ser ese, encontrar dónde corta la recta o dónde intersecta la recta en el eje Y. Y vamos a trabajar unos ejercicios. Tenemos aquí los ejercicios que vamos a trabajar. Vamos a hacer el literal D y el literal C. Yo recomiendo que haga la gráfica en el plano, dibuja su plano y la grafica y va a ver dónde corta si coincide con el punto que ustedes han encontrado. Vaya, fíjese bien, vamos a resolver aquí para que ustedes les quede de ejemplo que son los mismos del tema anterior, lo único que ahora me dice intersección, la recta, dice acá, con las ecuaciones de la recta dada en el problema 1 de la clase anterior, que fue donde cortaban, intersectaban con el eje X, encuentra las coordenadas del punto de intersección con la recta con el eje Y. Quiere decir que son, yo los he vuelto a poner acá, que son los mismos ejercicios del tema anterior, lo único que hoy me dice que corte con el eje Y. Acá lo vamos a escribir. Y ustedes van a resolver los otros ejercicios. Vamos a ver aquí el literal A. Dice A, Y es igual a 2X menos 2, pero como hoy me dice intersección de la recta con el eje Y, que es el tema que estamos viendo, quiere decir que X va a valer 0. Entonces, donde está X, yo voy a escribir 0. La recta que me dan, Y es igual a 2X menos 2, y ustedes ven, escribimos Y igual, este 2 está multiplicando con la X, escribo 2 por, ahora X va a valer 0, por eso escribo ahí 0, menos 2. Y es igual a 2 por 0 es 0, ya no lo escribo y solo bajo el menos 2. ¿Dónde corta esa recta o intersecta el eje Y? Lo corta en el punto 0, menos 2. Y usted puede hacer la gráfica, el plano cartesiano, y va a ver que cabal ahí corta la recta, intersecta la recta en el eje Y. Literal B, Y es igual a menos X sobre 2 más 2. ¿Quién va a valer 0? 0 va a valer X porque hoy me está diciendo que corten el eje Y. No nos vayamos a confundir ahí. Entonces venimos y en vez de escribir X, yo voy a escribir 0.
Aquí está, miren, 0, todo lo demás sigue igual, solamente la X que es la que va a valer 0. 0 entre 2 a 0, por eso solamente queda 2. El punto donde intersecta la recta en el eje Y es 0,2. ¿Y por qué 0? Porque a X le dimos el valor de 0. ¿Y por qué 2? Porque esta es Y y Y dice que vale 2. No olvide, un punto muy importante es que las coordenadas de todo punto está dada por X, Y. X en este caso, cuando dice que donde intersecta con el eje Y, X va a valer 0 y Y va a ser el valor que hemos encontrado. Mas, sin embargo, en el tema anterior nos decía que intersecta con el eje X, por eso es que a Y le dábamos el valor de 0. Quiero que diferencie eso, por favor. Bueno, ya ustedes solamente van a resolver el literal D y el literal C. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, como me dice que intersecta con el eje Y, donde ustedes vean X, yo le voy a dar el valor de 0, es decir, 8 por 0, 0. Entonces solo me va a quedar 3Y más 6, 3Y más 6. La despejo, paso al 6 al otro lado, como está positiva, pasaría a negativa y me quedaría 3Y. Y luego, como a Y la quiero dejar sola, el 3 está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría 6 entre 3. 6 entre 3 a 2. Y ya hay el punto y me quedaría 0, y el valor que encontré. Igual en la C. Lo mismo van a hacer ustedes. Como aquí X vale 0, 2 por 0, 0. Y ya solamente despejan a Y. Este tema es muy sencillo para entenderle. Cuando me dice intersecta con el eje Y, quiere decir que en un punto en el eje Y lo corta.